Y terminando con este personaje, ¿no? Porque a decir de otros autores, él va a tener una gran participación, sobre todo, ¿no? En los debates que se llevaron a cabo en la Asamblea, ¿no? Nacional en Francia, ¿sí? Resaltando en esos debates su filosofía de carácter político. Y entonces, sí, toda la hechura de sus discursos, ¿no? Todo lo que él plasma, los ideales que plasma en el momento, con una clara inclinación hacia la política. Pero desde un punto de vista filosófico. Entonces, una concepción teórico-filosófica que por supuesto va a tener como característica el diálogo, ¿no? Y el tratar de llegar a establecer una base para todo el pensamiento de este personaje. Va a ser un filósofo que reflexionó mucho en relación a los acontecimientos que en ese momento vivía su país. Qué importante, ¿no? Ese aspecto. Y finalmente vamos a analizar nosotros a otro personaje, ¿no? Que en este caso ya es para finalizar Santi Romano, ¿no? Porque tal vez pudiéramos todavía esclarecer algunos puntos de Sieyes que consideremos importantes antes de pasar a Romano. Yo creo que sí. Vamos a mencionar este aspecto porque recuerden ustedes que de la Revolución Francesa se desprenden algunas teorías sobre la soberanía. Y entonces esto se le atribuye a este personaje. La soberanía popular, la idea de la soberanía popular, la idea de la igualdad jurídica. Cierto, sí, me estaba dejando escapar esas ideas para efecto de indicar que todo ello va a constituir parte de su esencia dentro del pensamiento político. La libertad que se va a fusionar con ideas relacionadas con la propiedad, cierto. Entonces, todo ello, ¿no? Hablando de la inclinación que tenía hacia un gobierno representativo, en donde el pueblo ejerciera la soberanía, ¿ok? Pero que también, obviamente, ejerciera un control y una vigilancia sobre los ciudadanos, ¿no? Bueno, y ahora sí creo que esas son nada más las ideas que se me escapaban para efecto de establecerles a este personaje. Sí, abogaba por un gobierno representativo, por un gobierno que fuera una mezcla de institucionalización oligárquica, pero también democrática. Entonces, un sistema representativo que se extendiera hacia la sociedad. Sí, ideas interesantes, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos a Santi Romano. Ahora sí, ya, para terminar. Este personaje define la Constitución de una manera muy particular, porque indica, la Constitución es la parte fundamental y esencial de una estructura que representa la primera armadura y las paredes principales. ¿De qué? De un estado, de un país. A eso es a lo que él llamó Constitución. Ese va a ser uno de los significados sustanciales y materiales en el que él utilizó la palabra. Y esta idea de la Constitución va a ser fundamental para el desarrollo de la teoría de donde él es representante y de donde más se le reconoce, que va a ser la teoría del derecho. ¿Okay? Entonces, no pierdan de vista cómo define este personaje a la Constitución, como una armadura, como una pared, ¿no?
que en un momento determinado, claro que sí, ¿verdad? Va a proteger a un Estado. Muy interesante. Santi Romano va a ser conocido por ser el principal defensor en Italia de la teoría institucionalista del derecho. Por eso les decía, conocer el criterio que tiene él de la Constitución es fundamental para la base y esencia de la teoría del derecho. Según esa teoría del derecho, la norma jurídica, a pesar de su importancia, por supuesto, va a tener ciertos aspectos que van a variar en cada uno de los países. En todo el mundo va a variar, ¿sí? Porque, por supuesto, en algún momento van a tener ustedes conocimiento de ello, ¿verdad? Todos los países del mundo, todos tienen un sistema jurídico, ¿sí? Todos tienen una característica que les hace muy particular. Entonces, él va a explicar un aspecto muy particular, va a decir que su teoría en un momento determinado no va a explicar todo el mundo del derecho y por supuesto no va a explicar todas las cuestiones de hecho para que necesariamente sea catalogada como jurídica. Que esta cuestión de su teoría del derecho debe provenir de un derecho entendido desde un aspecto muy fundamental, porque tendrá particularidades ya especificadas y que ya les había mencionado hace un momento, ¿no? Eso es sin lugar a dudas algo que no se puede separar. Entonces, en un momento determinado, el derecho, antes de ser una norma, afirma este personaje y antes de ser una simple relación o una serie de relaciones sociales, el derecho es la organización, es la estructura y es la posición de la propia sociedad en la que se va a desarrollar y a la que va a constituir o en la que se va a constituir toda una unidad que va a estar representada ya de una manera propia, ¿no? Entonces, así a grandes rasgos, ¿no? En un momento determinado se puede llegar a indicar que en resumen eso sería, ¿no? Prácticamente lo que se considera como la teoría, ¿no? En este caso del derecho que lleva a cabo este personaje. Y entonces nosotros indicaríamos, qué interesante, ¿no? Establecer, bueno, cómo de cada uno de ellos, ¿sí? Se van obteniendo aspectos que van enriqueciendo, ¿no? El criterio de otros, ¿no? Porque sí, lo sabemos, el derecho es una institución, claro, que se vino formando desde tiempos primitivos, desde la antigüedad. Entonces, claro que sí, ¿verdad? El derecho se va a derivar de toda una estructura de la sociedad, desde esas sociedades primitivas y hasta las sociedades actuales. Y el derecho que va evolucionando, el derecho que se va adecuando a la realidad, ¿no? Entonces, el derecho es una representación de un sistema jurídico. Eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Por lo tanto, por eso se indica que su teoría del derecho es innovadora, porque se sigue aplicando. Y lo veíamos nosotros cuando les indicaba hace un momento, todos los países del mundo tienen un sistema jurídico. Todos los países del mundo forman una familia. Cuando se reúnen en base a sus raíces, forman una familia jurídica. Bueno, pues entonces así rescatamos algunas de las ideas de cada uno de los personajes, pero lo más importante, rescatamos en la mayoría de ellos lo que consideran en relación a la Constitución, y que si hay aspectos que no podemos separar, ¿sí? de una concepción de Constitución, es el derecho, que ya lo tenemos, el poder, por supuesto que ya lo habíamos analizado, y la sociedad. ¿Okay? No podemos separar tampoco al ente que es
el Estado, ¿no? Entonces, adelante, con eso terminaríamos con los diferentes conceptos y vamos a darle continuidad al último de los contenidos de esta unidad, y que sería el derecho mexicano y por supuesto la Constitución mexicana y cómo se estructura nuestra Constitución, las partes que la integran, que ya lo habíamos más o menos ido adelantando dentro de algunas definiciones que nos proporcionaban algunos personajes como Mario de la Cueva, como Tena Ramírez, ¿no? Felipe Tena Ramírez. Entonces, ya nada más vamos a aterrizar este aspecto. Por supuesto, recuerden ustedes algo bien importante, y lo vieron en Historia del Derecho Mexicano, cuando analizaban que desde la Constitución de Apatzingán ya se empezaba a hablar de las partes de la Constitución. Claro, en aquel momento no se tenía una denominación de cada una de esas partes de la Constitución. Por supuesto que no. Nosotros en aquel momento nada más veíamos, para los que vimos o para los que compartieron conmigo la materia de Historia del Derecho Mexicano, analizábamos que la Constitución de Apatzingán estaba compuesta por dos partes. Decíamos la parte que contiene esto y la parte que contiene este otro aspecto, ¿ok? Después, en la evolución, en ese recuento de los contenidos, decíamos, ok, también vamos a tener la Constitución de 1824. Y esa Constitución de 1824, que por supuesto también va a tener algunos aspectos que van a incluirse en una parte y luego en otra parte. Sí, dentro de los aspectos. Es que no quiero entrar mucho a detalle por la cuestión de fue variando, pero eso lo vimos en Historia del Derecho Mexicano. Después se viene una Constitución que tenía 7 partes, si ustedes la recuerdan, la de las 7 leyes. No eran más que 7 partes de la Constitución. O sea, se salió del modelo que ya veníamos manejando, y entonces, en lugar de ser 2 partes de la Constitución, ahora fueron 7 partes. ¿Ok? Y entonces, tenemos nosotros que analizar, por supuesto, que 7 partes de la Constitución ya eran demasiadas, ¿verdad? Pero era una Constitución de carácter centralista. Ok, se viene después otra Constitución, que esa sí tenía 2 partes, la de las bases orgánicas, muchos artículos, demasiados artículos, pero 2 partes. Y finalmente tenemos otra vez una Constitución federal, que fue la del 57, 1857, con 2 partes. Y finalmente, como dicen, la cereza del pastel, la Constitución de 1917, que es así. Ya tenemos ahora sí la parte dogmática y la parte orgánica. ¿Ok? Dentro de este producto legítimo de la Revolución Mexicana, vamos a tener ahora sí que establecer el contenido de esas 2 partes. La parte dogmática, que establece o que regula lo relativo a las garantías individuales, que decíamos en los criterios que manejábamos, se olvidaron de las garantías individuales, se olvidaron de los derechos fundamentales, ¿ok? Y entonces, esas garantías individuales que van a estar contempladas del artículo 1 al artículo 29 constitucional, y que el artículo 29 constitucional nos establece lo relativo a la suspensión de las garantías individuales. No es propiamente un artículo que nos hable de una garantía individual, no. Nos establece la suspensión de las garantías individuales. Y que dentro de esas garantías individuales vamos a tener nosotros, por supuesto, la clasificación de ellas. Y entonces tendríamos nosotros las garantías de igualdad, las garantías de libertad, las garantías de seguridad jurídica, las garantías de propiedad, ¿no? Y entonces, todo lo que se establece en relación a las garantías de igualdad,
artículos que son muy importantes. Dentro de esas garantías, todos los artículos de la Constitución son importantes, aclaro, todos. Pero cuando hablamos nosotros de artículos que son importantes, es porque hay algunos artículos que son emblemáticos, ¿no? Para empezar. Artículo 3º, artículo 27 y artículo 123, que además de garantías de individuales, ¿verdad? Es decir, derechos fundamentales, va a tener también garantías sociales, ¿ok? Piedras angulares de las garantías sociales y piedras angulares de nuestro constitucionalismo mexicano, por supuesto, estos 3 artículos. Y entonces tenemos nosotros lo relativo a la cuestión inherente a las garantías individuales que vienen contempladas dentro de otros artículos importantísimos, que sería el artículo 1, el artículo 4, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué son importantes estos 2 artículos? Porque en ellos se establece tanto garantías de igualdad, garantías de libertad y garantías de seguridad jurídica, ¿ok? Además de garantías sociales, también en el artículo 4, recientemente. Y otro más que también contempla garantías sociales actualmente, artículo 2 constitucional. Entonces, ¿se dan cuenta cómo tenemos un bloque de garantías sociales? Que en este caso será artículo 3º, artículo 27 y artículo 123 constitucional. Pero aparte, tenemos desde luego el tema que nos ocupa, que son las garantías individuales. Recapitulando, por si los llegué a confundir. Estamos hablando de la parte dogmática de la Constitución, que contempla derechos fundamentales, también conocidos como garantías individuales. ¿Ok? Bien. Bueno, pues bloques importantísimos que, por supuesto, ahorita nada más les voy a hacer así una breve semblanza. Más adelante tendremos que ver algunos de esos artículos, tendremos que analizarlos, no todos, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas lo mencionaremos así a grandes rasgos, ¿no? De qué establece, qué regula cada uno de los artículos, por lo menos a grandes rasgos. Porque nos falta mencionar el contenido de la parte orgánica. Y entonces, la parte orgánica va a regular la organización, estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Además de, obviamente, considerar aquí los elementos del Estado mexicano. ¿Cuáles van a ser los elementos del Estado que ustedes manejaron desde primaria? Recuérdenlo. El primer elemento, territorio, población, gobierno. Y después a esos elementos se le agregaron otro elemento más, se le agregó otro elemento que es la soberanía. Entonces, cierto, nosotros tendríamos que analizar dentro del territorio a partir del artículo 42 de la Constitución, territorio 42, 43, 44, 45, 46, 47 y hasta el 48, territorio, nada más. ¿Ok? Población, a partir del artículo 30, y sería artículo 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Nada más. Son los que hacen referencia a la población, ¿no? Y después, lo relacionado al gobierno, que sería a partir del artículo 50, ¿no? Y entonces, artículo 50 y hasta el artículo propiamente 107, más o menos. Y ya otros aspectos importantes que se establecen en nuestra Constitución a partir del artículo 108 y hasta el artículo 136.
Pero en cuanto al gobierno, son esos artículos. Van a preguntarse ustedes, pero nos indicó algunos artículos y dejó algunos artículos sin mencionar. Por ejemplo, artículo 39 que no se mencionó, artículo 40 y artículo 41. Esos 3 artículos establecen lo relativo a la soberanía, ¿ok? Y el artículo 41 de la Constitución, por supuesto, habla también de la soberanía, pero soberanía de los estados. Y el artículo 40 constitucional, que nos habla de la forma de gobierno. Nuestro gobierno es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, laica, compuesta por estados libres y soberanos. Y entonces ya les sigue estableciendo el contenido, ¿no? Diverso. ¿Qué otro artículo no mencionamos? El artículo 49. Porque el artículo 49 establece la teoría de la división de poderes. Esa división de poderes que por supuesto se tomó el criterio de Montesquieu, ¿no? Ese importantísimo Montesquieu, Carlos de Secondat, más conocido como Montesquieu, ¿ok? Entonces, tendríamos nosotros que analizar, por supuesto, otros artículos importantes, 115 del municipio, 123 que ya habíamos indicado, del trabajo y la previsión social, y otros más que forman parte de nuestra Constitución dentro de la parte orgánica. ¿Ok? Y continuamos.